Nosotros trabajamos más el aspecto de la lengua y trabajamos la familia Otomangue, de donde está el Amuz. Entonces, en esa familia, en el Otomangue, está el Amuzgo, el Chatino, el Cuicateco, el Izcateco, el Mazateco, el Matlacinca, el Mixteco, el Otomí, el Pame, el Popoluca, el Tlahuica, el Tlapaneco, el Trique, el Zapoteco. Es la familia que tiene mayor diversificación en el país. Y tiene un problema muy interesante porque es una familia en donde todas las lenguas son tonales. Una lengua tonal procede semióticamente de manera diferente que las lenguas enfáticas. En español, la vocal enfática cambia significado. Compro, compró. Entonces, el recurso de este tipo de lenguas está en vocales enfáticas. En cambio, las lenguas tonales lo que hacen es emplear tonos. El chino, el vietnamita, el japonés, en algunos casos, son lenguas tonales. Entonces, en mazateco, sha, 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 es los mismos segmentos fonológicos, pero con diferente tono, y entonces tienen diferentes significados. La intención de nosotros es tener primero, ¿no?, lingüistas formados en el campo, ¿no? Yo, además de trabajar en la UAM, trabajo en la Nacional, y en la Nacional trabajo con los lingüistas, y entonces teníamos prácticas de campo cada semestre para reunir datos que nos permitan elaborar, que nos permitieron, porque ya lo hicimos, elaborar léxicos y gramáticas. La idea era poder tener elementos para producir textos y para desarrollar talleres similares a los que tú propones, ¿no?, para que se pudiera desarrollar, ¿no?, el proceso de estandarización, ¿no? El problema que hay en las lenguas amerindias es un problema muy serio por los diversos dialectos. El mazateco, por ejemplo, tiene 16 dialectos. El mixteco tiene 36 dialectos. Entonces, si ustedes hablan con ellos, nosotros hacemos estudios que consisten en la demostración de inteligibilidad entre dialectos. Grabamos un dialecto y se los presentamos a un grupo de personas y les pedimos que nos digan qué fue lo que dijo, y normalmente hay comunicación, ¿no?, interdialectal. Si ustedes les preguntan a alguien de una población con relación a la otra población, dicen que no los entienden, pero en las asambleas, ¿no?, se reúnen casi los 16 dialectos y se entienden perfectamente, ¿no? Es decir, hay inteligibilidad. El problema que tenemos nosotros es poder rehabilitar una lengua para intentar una educación bilingüe. Quizá tendríamos que discutir si es mejor español L1 y amuzgo o mazateco o mixteco o zapoteco L2 o a la inversa, ¿no? Es decir, para nosotros es mucho más importante, por los datos que tenemos, empezar con los alumnos en una etapa de inmersión en la propia lengua, ya sean monolingües o ya sean bilingües, ¿no? Y después de esta especie de propedéutico en jardín de niños, vendría sí el proceso de enseñanza, en donde lo que podríamos hacer era dividir las materias, es decir, fundamental continuar con el programa oficial, ¿no? Dividir las materias, unas materias se darían en español y otras se darían en la lengua, ¿no?, de tal manera de que podamos desarrollar un bilingüismo real. Vean, el problema inicial es que elijamos el dialecto. En el caso del mazateco, hay una enorme ventaja. El dialecto que se habla en se me fue el nombre, es el de los hongos de Sabina, Cuautla, en Cuautla. El dialecto que se habla en Cuautla es prestigioso en la comunidad
facilidad, entre otras cosas por el roce internacional que han tenido ellos, ¿no? Entonces, el intento es que ese dialecto se convierta en la base para construir las gramáticas, etc. Entonces, después de la elección de esta variante, lo que tendríamos sería la estandarización. Es decir, tendríamos que tener una variante que se usara para las cuestiones orales y para las cuestiones escritas. El problema de graficación es un problema muy serio porque ahí hemos estado trabajando con las comunidades y recogiendo proyectos, pero es muy difícil que se pongan de acuerdo sobre cuestiones de graficación, particularmente determinados segmentos. Y el otro problema es el problema de los tonos, es decir, presentar los tonos por escrito representa un problema. El problema que se ha resuelto, como se trabaja con el chino, por ejemplo, es utilizar un diacrítico en este sentido, otro diacrítico en este otro sentido, y dejar el tono medio sin marca. Entonces tenemos tono alto, tono grave y tono medio. El problema es que hay tonos que son complejos, es decir, un tono que asciende y después se mantiene. Y hay otro tono que de el medio baja, y eso es difícil de consignar. Lo que se ha hecho en el INALI ha traído un problema, y el problema que ha traído es que los jóvenes que aprenden con ese procedimiento ya no usan los tonos. Ya no usan los tonos. Entonces, ¿cómo representar los tonos? La situación es a tal grado de discusión que estamos pensando en una sola solución distinta. ¿Por qué necesariamente tendríamos que graficar? La graficación se dio en un desarrollo histórico de la cultura en donde era necesario, ¿no?, tener la información en un medio que permitiera su uso posterior. Con la tecnología ya no necesitamos eso, ¿no? Entonces, inclusive en términos de alfabetización, se podría linkar el proceso de escritura. Estamos intentando hacer eso. Y estamos intentando hacer esto con los celulares, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo están haciendo? Estamos procurando crear grupos, ¿no?, que permitan que se intercambien información a partir de WhatsApp, pero por grabaciones, ¿no? Entonces, toda la información funciona oralmente y no es una información que se use para cuestiones académicas, sino que se usa para cuestiones prácticas. La gente que de Huautla o de San Felipe, ¿no?, va a la Ciudad de México, contacta con sus familiares a través de WhatsApp en su propia lengua. O sea, no necesitan aprender a escribir, sino que la comunicación es oral. Entonces, estamos pensando que eso podríamos utilizarlo también en la escuela y saltarnos el problema de la graficación. Porque si podemos resolver el problema de la graficación en mazateco, la idea sería que en toda la familia se utilizara el mismo alfabeto. Y si entre los mazatecos es un problema ponernos de acuerdo, yo me imagino que discutamos con los amuzgos, o con los tlahuicas, o con los matlacincas, o con los otomíes, este tipo de cuestiones, ¿no? Y por otro lado, hay desarrollos diferentes. En Mixteco hay academia de Mixteco. Y entonces ahí, a quienes siguen en náhuatl. Bueno, aunque el náhuatl no es de la familia, el náhuatl es de la familia autoazteca. Claro, claro. Entonces hay otra autoridad que implica un choque. Pero bueno, el hecho es que nosotros tenemos ya algunos alumnos que ya hablan mazateco, y entonces, bueno, el siguiente paso es poder ofrecer cursos de mazateco con esos alumnos aquí para ampliar el número de personas, porque necesitamos lingüistas que se encarguen de esta cuestión de estandarización y abarcar otras lenguas. También trabajamos amuzgo, trabajamos tlahuica, matlacinca,
Y hasta el momento son las lenguas de la familia que trabajamos en este intento, ¿no?, de tener elementos que nos permitan las gramáticas y los diccionarios de estas lenguas. Y la finalidad obviamente sería talleres que con hablantes de la lengua puedan tener una mayor participación, ¿no? Entonces creo que urge que nos pongamos en contacto. Ahora, no sé si tenga algo más de tiempo para explicarles una cuestión. También nosotros, para aprender los tonos, recurrimos a un programa que nos permite ver gráficamente el movimiento tonal. Entonces, no es muy sencillo porque nosotros no estamos acostumbrados, exactamente, no estamos acostumbrados a escuchar los tonos, ¿no? Pero en algún momento esta habilidad que ellos tienen para los tonos, ¿no?, los lleva a que resulta mucho más sencillo aprender chino que aprender inglés. Entonces, si se pensara en un programa de lengua extranjera, ¿no?, es mucho mejor que ese programa de lengua extranjera fuese en chino, porque la estructura, ¿no?, es muy similar. Pasa lo mismo con el catalán y el éuscaro, ¿no? Es decir, aprender catalán desde las lenguas romances resulta mucho más sencillo, ¿no?, que aprender éuscaro desde las lenguas romances, ¿no? Entonces la estructura de la lengua es distinta. Entonces hay también esa enorme posibilidad, y obviamente se podría buscar apoyo, ¿no?, de la embajada china, y con toda seguridad les interesaría el proyecto, es decir, las enormes habilidades que tienen ellos, por ejemplo, para injertar o para la orfebrería, manejadas con otra lengua, el telar. Entonces, bueno, la intención ahora es que toda nuestra actividad se venga a la UAM, ¿no? Daremos el curso, un curso de introducción al mazateco, ¿no? O sea, las normas básicas del mazateco, que sería muy interesante. Y ahí tenemos una